La estación de autobuses era un torbellino constante de idas y venidas, un crisol de esperanzas y despedidas que se entrelazaban bajo el zumbido de las luces fluorescentes. En medio de este caos predecible, sentada en un banco de plástico duro y frío, estaba Luna. A sus 7 años, sus trenzas, que alguna vez habían estado pulcramente hechas, ahora estaban desordenadas, y sus ojos grandes y oscuros parecían contener la tristeza acumulada de un mundo entero. Lloraba en silencio, con lágrimas que se deslizaban por sus mejillas sucias, un rastro brillante de su desolación, sin que hiciera el menor esfuerzo por detenerlas. Una hora antes, su madre la había dejado allí, con una pequeña mochila a sus pies y una promesa susurrada que aún resonaba en el aire viciado de la estación. «Mamá tiene que ir a buscar trabajo muy lejos. Volveré por ti, mi amor. Sé valiente». Pero a medida que las manecillas del reloj de la estación avanzaban con una lentitud exasperante, cada tic-tac parecía vaciar de significado aquella promesa, dejándola cada vez más hueca y desoladora. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Un hombre se sentó en el otro extremo del banco, un rostro que no era joven ni viejo, sino más bien tallado por el tiempo, las inclemencias y una vida de experiencias silenciosas. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, con las marcas de innumerables viajes, y unas botas polvorientas que contaban historias de caminos recorridos. Sus ojos, profundos y melancólicos, tenían la mirada de alguien que había presenciado demasiados amaneceres en demasiadas ciudades distintas, cada uno dejando una huella imborrable. Observó a la niña durante un largo rato, notando cómo se aferraba a su mochila con la desesperación de quien se aferra a un salvavidas en medio de un mar embravecido. La mayoría de la gente a su alrededor la ignoraba, absorta en sus propias prisas y destinos, pero él no podía apartar la vista de esa pequeña figura de desolación, una imagen que le conmovió hasta lo más hondo. Finalmente, su compasión lo impulsó a acercarse. Con una voz sorprendentemente suave, una voz que parecía ajena a su apariencia ruda y curtida, preguntó: «¿Estás bien, pequeña?». Luna levantó la vista. Sus ojos asustados reflejaban una mezcla de temor y una pizca de esperanza. «Estoy esperando a mi mamá», susurró con un hilo de voz. «Dijo que volvería». El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de una compasión genuina, desprovista de juicio. «A veces los adultos tardan más de lo que prometen», dijo, con una sabiduría que solo el dolor conoce. «¿Tienes hambre?». Ella negó con la cabeza, aunque el rugido de su estómago contradiciera su afirmación. El hombre, sin decir una palabra más, desapareció durante unos minutos y regresó con un vaso de leche caliente, humeante y reconfortante, y un pastelito envuelto en papel. Los dejó junto a ella en el banco, sin insistir, respetando su espacio. «Por si cambias de opinión», dijo con una media sonrisa. Se sentó de nuevo a una distancia respetuosa, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta de la niña. Pasó otra hora, los minutos estirándose en una eternidad. El sol comenzó su descenso, tiñendo el sucio cristal de la estación con tonos anaranjados y violetas, anunciando la inminente llegada de la noche. Luna, finalmente vencida por el hambre que no podía ignorar, comió el pastelito con avidez y bebió la leche caliente, sintiendo un leve consuelo en su cuerpo. El hombre no dijo nada, pero una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios, un indicio de alivio. Cuando la noche cayó por completo y la estación poco a poco comenzó a vaciarse, el miedo de Luna se transformó en un pánico desgarrador. La cruda realidad la golpeó con fuerza. Su madre no iba a volver. Los sollozos que había contenido con tanta fuerza se convirtieron en un llanto abierto y desgarrador, un lamento que resonaba en el silencio creciente de la estación. El hombre se acercó de nuevo, arrodillándose frente a ella para estar a su altura, sus ojos encontrando los de ella. «Me llamo Gabriel», dijo en voz baja y tranquilizadora. «¿Y tú?». «Luna», sollozó ella, su voz ahogada por las lágrimas. «Está bien, Luna. No te voy a dejar sola», prometió Gabriel, y en sus palabras había una firmeza que infundía confianza. «Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarte». Con una confianza que ella misma no entendía, Luna tomó la mano callosa que él le ofrecía, una mano que había visto mucho y sentido aún más. Juntos,
Se dirigieron al mostrador de seguridad. Gabriel explicó la situación con calma y claridad, omitiendo deliberadamente cualquier detalle sobre sí mismo. Cuando los servicios sociales llegaron, una trabajadora social amable llamada Sofía tomó el relevo. Antes de que se llevaran a Luna, la niña se volvió y abrazó fuertemente la pierna de Gabriel, un gesto de agradecimiento mudo pero profundo. «Gracias», susurró. «Dale like, suscríbete y comparte». Gabriel solo le revolvió el pelo con cariño. «Sé valiente, Luna», le dijo, repitiendo las palabras de su madre, pero infundiéndoles un nuevo significado, uno de esperanza y resiliencia que él mismo estaba comenzando a redescubrir. Luna fue llevada a un centro de acogida. La historia, en cualquier otro caso, podría haber terminado ahí, como un simple acto de bondad anónimo y efímero. Pero Sofía, la trabajadora social, estaba intrigada. El hombre, Gabriel, había desaparecido antes de que ella pudiera agradecerle adecuadamente o siquiera tomar sus datos. Y había algo en su mirada, una familiaridad elusiva que no podía ubicar, que la mantenía pensando en él. Además, en la pequeña mochila de Luna, encontraron un objeto inusual y entrañable. Un viejo libro de cuentos con una inscripción en la primera página, escrita con una caligrafía elegante y desgastada por el tiempo. «Para mi pequeña estrella, que siempre brille. Con amor, papá». La investigación para encontrar a la madre de Luna no dio frutos. Parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como un fantasma en la niebla. Pero Sofía no podía quitarse de la cabeza la historia del hombre misterioso. Una noche, mientras veía las noticias locales, un reportaje la dejó helada. Estaban conmemorando el 10º aniversario de la desaparición de Daniel Figueroa, un famoso escritor de libros infantiles que se había esfumado sin dejar rastro tras una tragedia familiar devastadora. La foto que mostraron en la pantalla era la de un hombre más joven, con una sonrisa radiante y llena de vida, pero los ojos eran inconfundiblemente los mismos ojos de Gabriel, llenos de una tristeza profunda, pero con destellos de bondad. Impulsada por una corazonada que se sentía cada vez más fuerte, Sofía comenzó a investigar la historia de Daniel Figueroa con una determinación implacable. Descubrió que su esposa y su hija de 5 años habían muerto trágicamente en un incendio que destruyó su hogar. Él, que en ese momento estaba de viaje promocionando uno de sus libros, nunca se recuperó del golpe. Abrumado por la culpa y un dolor insoportable, abandonó su exitosa carrera, su vasta fortuna y su vida anterior, desvaneciéndose en el anonimato. Sofía rebuscó en la lista de los libros más famosos de Figueroa. El más querido de todos se titulaba La estrella perdida. Compró una copia. Era la conmovedora historia de una pequeña estrella que se cae del cielo y es ayudada por un viajero solitario a encontrar el camino de vuelta a casa. Era, sin lugar a dudas, el mismo libro que Luna tenía en su mochila, el libro que había sido su único consuelo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía organizó un evento especial en el centro de acogida. Invitó a la prensa local, anunciando una lectura especial de La estrella perdida para los niños, con la secreta esperanza de que la noticia llegara al hombre misterioso, a Gabriel. El día del evento, el salón estaba lleno de niños expectantes, cuidadores dedicados y algunos periodistas curiosos que buscaban una historia conmovedora. Sofía comenzó a leer la historia con una voz dulce y melodiosa. Justo cuando llegó a la parte en la que el viajero solitario encuentra a la pequeña estrella llorando, la puerta del fondo del salón se abrió con un suave crujido. Gabriel, o más bien, Daniel, estaba allí de pie, con la misma chaqueta de cuero gastada y la misma mirada triste, pero ahora con un atisbo de algo más, de una incipiente esperanza. Sus ojos se encontraron con los de Luna, que lo miraba desde la primera fila con una mezcla de sorpresa, asombro y una alegría que comenzaba a florecer en su pequeño rostro. Él caminó lentamente por el pasillo, cada paso una confesión silenciosa, y se sentó junto a ella. Tomó el libro de las manos de Sofía, y con una voz que se quebraba por la emoción contenida, continuó la lectura, su propia historia de pérdida y redención, mezclándose de forma inextricable con la del cuento, haciendo que cada palabra cobrara un nuevo y profundo significado. Después de la lectura, rodeado por una multitud de periodistas ávidos, Daniel Figueroa, el escritor perdido, finalmente contó su historia.
Explicó cómo había pasado los últimos 10 años vagando sin rumbo, castigándose a sí mismo, viviendo al margen de la sociedad, un fantasma de su antiguo yo. Creí que lo había perdido todo, dijo, con la mirada fija en Luna, un ancla para su alma. Pero esa noche, en la estación, cuando vi a esta niña, tan sola y tan valiente, me recordó por qué escribía mis historias, para dar esperanza, y al intentar darle un poco de esperanza a ella, encontré un trozo de la mía que creí perdido para siempre. La historia se volvió viral, pero esta vez no era sobre su misteriosa desaparición, sino sobre su conmovedor regreso, un testimonio de la capacidad humana para la redención. Inspirado por Luna y la luz que ella había traído a su vida, Daniel decidió usar su fortuna olvidada, que había languidecido durante años, para una nueva y noble causa. Creó la Fundación Estrella Perdida, una organización dedicada a ayudar a niños abandonados y a familias en crisis, ofreciéndoles un faro de esperanza en sus momentos más oscuros. Transformó el centro de acogida en un hogar moderno y cálido, lleno de color y vida, y se convirtió en el mentor y la figura paterna de Luna, iniciando el proceso para convertirse en su tutor legal, un nuevo capítulo para ambos. Unos meses después, Daniel y Luna estaban sentados en el mismo banco del parque donde él la había consolado por primera vez, un lugar que ahora representaba un nuevo comienzo. Él le estaba leyendo un nuevo cuento, uno que estaba escribiendo solo para ella, un regalo de su corazón. Era la historia de un viajero que había olvidado cómo mirar al cielo, su alma ensombrecida por el dolor, hasta que una pequeña estrella perdida le recordó dónde encontrar la luz. La historia de ambos, entrelazada en las páginas, era una poderosa demostración de que, a veces, ayudar a un extraño no es solo un acto de bondad, sino un camino inesperado de vuelta a casa, a la esperanza y al amor. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.